Hola, símbolos de transformación, según el enfoque psicoterapéutico de Carl Gustav Jung. El título y el tema que hoy vamos a desarrollar, símbolos de transformación, es de uno de los libros que marcó un hito en la vida de Jung y también en su psicología y su filosofía. Este es un libro de 1912. ¿Por qué te vamos a hablar de esto? Porque estamos en la semana conmemorativa del nacimiento 146 a 146 años del nacimiento de este extraordinario hombre, cuyos conocimientos, cuya sabiduría consideramos nosotros que son necesarias para toda la humanidad en este momento, en diferentes niveles, y también para todos aquellos ávidos de encontrar respuestas más profundas a aquello que les está pasando. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, muy bien, Nicolás. Vamos entonces a comenzar, como bien vos introducías, esta serie. Para nosotros muy grato poder ir compartiendo con nuestros seguidores del canal y todos aquellos que puedan acceder a este video, parte de la obra, porque en realidad va a ser una parte, porque es tan monumental la obra de Carl Gustav Jung, escribió tanto y libros de tanta profundidad y de tanta investigación, que sería imposible poder abordarla y comentarlo todo. Pero vamos a empezar con símbolos de transformación. ¿Por qué elegimos este libro para comenzar esta serie? Totalmente. Este libro se publicó en 1912. Primero, el año anterior había publicado la primera parte, en 1911, como parte de un trabajo de investigación él. Y como vos decías, y él mismo lo comenta en el prólogo a la cuarta edición, que publicó en 1950, o sea, 38 años después, este libro seguía totalmente vigente y él se toma el trabajo de volver a reeditarlo, ¿no? Con algunos agregados y cambios. Es que él habla de que esto fue un hito, de que fue un antes y un después en su desarrollo, ¿no? No hablaría de carrera, porque asociamos la palabra carrera con algo tan externo, tan extrovertido. Totalmente. Y sería un error, ¿no?, poder referirse a Jung de esa manera, porque él no fue una persona que haya sido un médico, psiquiatra, que se dedicó en sus horas de trabajo a esa actividad, o un escritor y que después en su vida privada y personal vivía otra cosa. La obra de Jung incluye y abarca su propia vida, ¿no? Totalmente. Pienso que por eso también los lectores superficiales, mismo dentro del campo de las ciencias, entre comillas, no alcanzan a abarcar la dimensión de los escritos de Jung, sí, y por qué esta forma de dar el conocimiento. Hablaba antes con Florencia esto y bueno, nosotros acá en nuestra escuela tenemos experiencia porque nuestro director, el filósofo y experto en Jung, Leon Azulay, nos fue explicando toda la obra de Jung. Esto que nosotros vamos a volcar hoy acá como conocimientos a lo largo de estos videos es fruto de nuestro trabajo con él durante muchos años sobre la psicología de Jung, sobre su aspecto práctico, porque como decías muy bien vos, bueno, uno ve un libro y piensa en teoría, pero todo esto es vida, es como, y perdón a aquellos que lo sientan como una ofensa, pero es así, es como cuando uno toma para los creyentes la Biblia y que la viven, no son palabras nada más escritas en un libro, es vida. Inclusive las ideologías políticas también, porque tenemos una teoría que luego se transforma en vida, a veces y en general modernamente muy destructiva. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, para poder entender un poco lo que vamos a desarrollar hoy, de ver toda la cosmovisión que ella empieza acá a presentar, una cosmovisión. Cosmovisión era una idea que introducen en la filosofía del siglo XIX, aunque es muy antigua, holística, donde se estudia todo el conocimiento como una totalidad. Psicología, filosofía, religión, arquitectura, abogacía, como la sabiduría humana. Y acá vamos a ver a Jung ya la prefiguración del sabio. A Jung como era en la antigüedad, y esto lo encontramos mucho en el espíritu griego, en los filósofos griegos, en un Pitágoras. Filósofos que abarcan toda la teoría del conocimiento. Lo encontramos inclusive en un Aristóteles, si analizamos su obra, que va desde lo físico a lo metafísico, todo el espectro del conocimiento.
Jung era un fiel seguidor de ese arquetipo. Sí. Jung va hablando cuál era su arquetipo modelo. Asclepio, Esculapio, Filemón, que si uno estudia qué significaban estas figuras, eran figuras que representaban la sabiduría. Y acá vemos extraordinariamente, es una muy linda imagen, vemos a Jung, joven de 36 años, ya la segunda mitad de la vida entrando, donde vemos, yo pensaba una imagen muy buena, donde vemos el médico transfigurado y aparecido con toda su sabiduría, porque hasta ese momento en su obra escrita no se había visto la cantidad de saber integral y holístico que vamos a encontrar en este libro, hasta ese momento, ¿no, Florencia? Claro, él no lo había dado a conocer de esa manera públicamente, no obstante cuando, por ejemplo, llegamos a leer su autobiografía, Recuerdos, Sueños y Pensamientos, ahí sí se puede ver que hay todo un trabajo una continuidad. Y desde nuestro punto de vista una misión histórica que Jung venía a cumplir y que desde niño ya venía reflexionando, aunque para algunos puedan ser escépticos de esto, pero bueno, no hay problema, o sea, nosotros no queremos imponer nada, simplemente igual uno puede buscar esto, puede leer su autobiografía y ver los relatos que él va contando de reflexiones que va teniendo desde muy pequeño, desde los 3 años o 4 años de edad, ¿no? Y también pensar, Nicolás, que no es posible escribir todo esto si no hay un fruto de un trabajo anterior muy profundo, ¿no? Pues esto no es algo que, digamos, donde él recopila en símbolos de transformación material y ejemplos en base a sueños que va teniendo una de sus pacientes, de las mitologías, las filosofías de Oriente y de Occidente, esto no es un de trabajo todas de un las año. épocas. Esto no es como puede ser una persona que dice voy a escribir un libro y voy a preparar para la facultad un conjunto de investigaciones. Estos frutos de toda una vida. Sí. Detrás de esto hay sus 36 años de vida y para los que tenemos una concepción metafísica, Jung la tenía mucho más. Sí. O sea, no hay posibilidad de que esto se realice en una investigación de 1 año o 2 años, como ustedes van a ver, y con la precisión, si ustedes se toman el trabajo de leer el libro, con la precisión y la exactitud, donde no hay ningún hecho falseado. No hay referencias falsas, o sea que hay una investigación de una envergadura y una dimensión enorme que luego al final del video vamos a ir comentando, el índice, ¿no? Sí, por ejemplo, en el prólogo que escribiera él en el 1950, ¿no? 38 años después, cuando lo vuelve a reeditar este libro que tuvo muchas ediciones, él va contando y uno puede, digamos, entrever de que había un plan de Jung, ¿no? De en ese momento ya decir, bueno, este es el momento ya de fuera de, digamos, el ámbito en el cual él había participado activamente en el círculo psicoanalítico de la época. ¿Puedo interrumpirte? Sí. Jung era el presidente en 1912 del Círculo Psicoanalítico Mundial, algo que no se dice habitualmente. Podríamos investigar por qué, no nos interesa ahora, nosotros sí lo hemos investigado, pero no se dice, y era el presidente, era la segunda figura más importante en este incipiente nuevo conocimiento, nuevo saber, que luego se iba a transformar recién en ciencia, lamentablemente tardíamente en Occidente, que era la psicología. Jung era el presidente que tras la publicación de este libro se vio obligado a renunciar a la presidencia porque este libro justamente significaba una ruptura con el enfoque positivista, cientificista, materialista occidental. O sea, este libro viene a representar una ruptura cuando uno lo lee, así que cualquiera que estuviese en ese enfoque más dogmático, obviamente esto no iba a ser bienvenido, ¿no? Sí. Perdón. No, está muy bien, porque justamente, ¿no? Él mismo lo aclara cuando él explica que para él era insoportablemente estrecho ese marco teórico, esa teoría de la neurosis, esa teoría del análisis de los sueños, que él mismo explica que según su propio punto de vista era reduccionista, ¿no? Era reducir los símbolos que aparecen en sueños o el análisis de los complejos a un determinado tema, sea sexual, sea complejo de poder en el caso de Adler, digamos, limitar el análisis de estos símbolos a esas ideas, y él plantea un método que podríamos llamar contrario al reduccionismo, que sería ampliacionista. Es fantástico, ¿no? Eso. Donde es remontarse allá, digamos, esto excede los límites de la psicología y vuelve a
a su vez a los orígenes de la psicología, que era una ciencia, una disciplina enmarcada dentro de la filosofía. Florencia, para esto, nosotros acá tenemos el esquema de Jung, podemos esto mismo, lo podemos ver prácticamente en su psicología explicado, metodológicamente muy explicado, que lo que acaba de explicar Florencia muy bien es justamente la teoría de Jung, o la realidad de la psique, como Jung la planteara, donde si nosotros analizamos solamente el problema personal reduccionistamente, quedamos reducidos solamente a los contenidos del ego y lo subconsciente, mientras que Jung plantea que no hay ningún conflicto humano que no tenga una raíz mucho más profunda. Él dice hay que ir al rizoma, hay que ir a la base, hay que ir a lo más profundo, a las causas primeras. No sé si lo querés leer en sus propias palabras. ¿Qué es lo inconsciente colectivo? Totalmente. Y los arquetipos. Sí, habla primero de liberar a la psicología médica del carácter subjetivo y personalista. Totalmente. Esto mismo que vos decías, ¿no? Dominante hasta ese mundo. Y entender lo inconsciente como una psique objetiva y colectiva, que es esto mismo, es decir, hay un yo superior, él lo llama el self, el sí mismo, Atman en la filosofía, ¿no? Entonces, para poder liberarnos de los sufrimientos, de los conflictos que padecemos a nivel de la conciencia de vigilia del ego, necesitamos acceder a otro nivel de nuestra mente, que es este yo superior, y que desde ese enfoque reduccionista es imposible, porque ni siquiera tiene en cuenta de que hay un yo superior. Completamente. Una interrupción breve para entender este libro, porque lo hace justamente él buscando un caso y un ejemplo de esto. Este libro, Símbolos de la Transformación, se basa en el estudio de las fantasías publicadas de una intelectual, la señora Miss Miller, de una mujer que publicara sus fantasías. Como se hizo público esto, a Jung le llega esto, su fantasía, sus sueños, lo publicara en una serie de artículos, y Jung se toma el trabajo de analizarlo a la luz de lo que él consideraba que era el proceso psicológico humano, el proceso de evolución de la conciencia humana, que ya es toda su cosmovisión, como decíamos. Entonces empieza a analizar en todo este libro todo el proceso de las fantasías, los sueños y las ocurrencias que va teniendo esta Miss Miller según los artículos publicados por ella. Psicólogos o psiquiatras, no recuerdo bien en este momento, que la conocieron a Miss Miller, afirman que no se podría haber ajustado más a la realidad de Miss Miller todo el análisis que Jung hiciera en esta obra. Algo realmente extraordinario. Y acá, lo que vos decías muy bien, Florencia, Jung va de lo personal, del conflicto psicológico que tiene Miss Miller con lo que él luego presenta su psicología como los arquetipos, con lo femenino, con lo masculino, con la sombra, con los roles, con el personaje, la relación con el sí mismo, con el espíritu o el Atman, como decías vos antes, va explicando Jung que esa relación individual está íntimamente relacionada con la historia y los mitos, y lo va demostrando en todo un estudio de amplificación, como decías vos. Toma un símbolo, ella sueña con un caballo, tiene una imagen con eso, y va ampliando todo eso, y nos remontamos a lo más profundo de la mente humana. Totalmente. Bueno, justamente resignifica lo que es el mito, ¿no? Completamente. Porque mito habitualmente y por el periodismo, etcétera, se considera que es una fábula, un relato fantasioso, ¿no? Y en realidad Jung explica que el mito es algo muy real y que a través de un lenguaje simbólico expresado por las distintas culturas de todas las épocas de la historia de la humanidad, representa procesos psicológicos de la evolución del alma humana en la escuela de la vida, ¿no? En la Tierra. Y él mismo habla justamente del peligro del querer vivir alejado del mito, que justamente hace una crítica a la época, porque la psicología de Jung, a la vez, esto que vos decías, de ampliar, de conectar a la psique individual, con algo superior y con algo más amplio, que en realidad esa conexión ya está, lo que pasa es que es inconsciente. No somos conscientes. Es ver cómo ese individuo, digamos, interactúa con las creencias de su época, con los condicionamientos de su época también. Entonces él ve que hay un problema en la psique moderna que no es nada más individual, totalmente, sino que es un problema de la época. Y él incluso habla de que muchos de los neuróticos que él recibía en su consultorio, si hubiesen nacido en otra época, no serían neuróticos. No serían neuróticos. Entonces, es interesante esto, ¿no? Entonces habla él acá que él
era importante vivir en relación a un mito, y dice, el individuo que cree o quiere vivir sin el mito o en sus márgenes, está desarraigado, no mantiene una verdadera relación ni con el pasado, con la historia, ni con la vida de sus antepasados, que siguen viviendo en él, o sea, están viviendo en él, en el inconsciente, toda la historia de la humanidad, ni con la actual sociedad de los hombres también, no habita en una casa como los demás, ni come ni bebe lo que ellos, y se imbrinca en un delirio subjetivo. Esto ¿no? es muy importante, el delirio subjetivo. Sí. A partir de 1960 en Occidente, tan glorificado, la subjetividad. Sí. Bueno, si pensamos en lo que eso implica, inclusive conceptualmente, la subjetividad es sinónimo de individualismo. Y es sinónimo, como dice muy bien Jung, de un individuo separado de todo. Lo que vos decías ahí, Jung también, ¿no? El desarraigo completo. Bueno, hay un nivel objetivo de la mente, hay verdades, hay bien y mal, hay arquetipos, hay leyes. Totalmente. O sea, Jung viene a explicarnos con un lenguaje que es muy científico también y es místico a la vez. Completamente. Abarca las dos cosas. Completamente. ¿No? Que no va a caer bien ni a uno ni a otro que está polarizado en alguno de los dos. Claro. Al que está polarizado, glorificando la ciencia moderna como la única verdad, no le va a caer bien por sus componentes místicos. Y al que está polarizado en los dogmas, entre comillas, de la religión, entre comillas, porque ni uno es ciencia ni es religión, hablando objetivamente en profundidad, porque en realidad ciencia y religión no son dogmáticas en su esencia, pero el que está polarizado en los dogmas de la religión, tampoco le va a gustar el análisis psicológico y científico de los procesos espirituales. Claro, claro. Por eso, bueno, esta psicología no es para todos. No. Hoy glorificado ese lema, ¿no? Para todos no puede ser algo porque todos los seres humanos somos diferentes. Y no tiene por qué serlo tampoco. No tiene por qué, porque eso justamente esa concepción lleva al fanatismo, al dogmatismo. Al dogma. Es para aquel que resuene con estas ideas y que busque encontrar un poco las respuestas en un nivel más profundo y más amplio. Completamente. ¿No? Nosotros dos que estamos hablando acá, si se me permite incluirte en esto, estamos convencidos de que estos conocimientos son verdaderos, pero cada uno tiene que recorrer ese camino. Es como alguien que te dice, nunca probaste cuando eres pequeño la naranja, y tu papá te dice, no, pero esta comida es rica, es así, es así, tu padre la probó. Claro. Tenés que probarla. Sí. Bueno, justamente hablando de probar y de comer, fíjate que él mismo usa, porque habla de que el racionalismo, ¿no? Con el juguete de su entendimiento racionalista, no conmueve sus entrañas. Totalmente. Qué importante hoy que buscamos emociones y todo, acceder a ideas que conmuevan. Que toquen la fibra profunda humana. Totalmente. Y él dice, no conmueve sus entrañas, pero le producen indigestión. Eso. O sea, que es todo el estado emocional alterado, porque si vemos la indigestión psicológica, es todo un mundo caótico de emociones. Sí. Y ahí está el problema, ¿no? De no conectarnos con lo más profundo que es el mundo del sentimiento. Claro. Y Jung lo explica muy técnicamente en su psicología, de que y Gurdjieff también hiciera lo mismo, de que una cosa son los procesos emocionales cambiantes y otro los procesos afectivos más profundos del sentimiento. Y el sentimiento está en las raíces, no está en la superficie. De ahí que estemos como estamos, como sociedad y como mundo. Sí, totalmente. Bueno, él vio este problema, alertó de esto. Estamos hablando de un libro que tiene más de 100 años. Sí. Sí, ¿no? 110 años casi, 108 años, 109 años. Y todos los procesos que él observó, ¿no? En Miss Miller y que fue ampliando, en realidad se pueden después trasladar a procesos de otras personas. Es nosotros, o sea, con Florencia hablábamos antes, acá hay una parte, ¿puedo interrumpir un poco? Hay un apartado donde desarrolla fantasías que tiene Miss Miller. ¿Vieron que uno ve una película y hace sus proyecciones y se identifica con tal personaje, tal otro, ¿no? Obviamente que esta Miss Miller era una mujer más culta y el contenido de su conciencia no era solamente Netflix, o sea, había otros componentes psicológicos, que también tiene un significado psicológico el contenido de las películas, que es más que nada la expresión de la sombra, el cine moderno en general. Nosotros pasamos en nuestro cineclub la película Cyrano de Bergerac, leímos el libro, una obra extraordinaria, y él va desarrollando todo lo que ella va proyectando en la obra, los diferentes personajes, que es un mundo interior. Sí.
¿Y qué es lo que hacemos Todos. todos cuando vemos las películas o vamos al teatro Completamente. sin darnos cuenta? O sea, uno está viendo ese contenido, pero hay un montón de proyecciones. Asociaciones que se dan, que si estuviéramos atentos y podemos hacerlo con una práctica psicológica, observar. Autoconocimiento. Totalmente. Y bueno, eso puede ser educativo o puede movilizar temas sombríos que hoy colectivamente manipulativo. Totalmente, predomina ese uso, Totalmente. ¿no? de despertar más la sombra. Pero bueno, se puede acceder a otros conocimientos. Bueno, él va explicando esto de buscar la raíz, y la raíz está en el inconsciente colectivo, ¿no? En relación a eso justo que vos dijiste de Cyrano, que hay una parte del libro donde él va explicando, incluso pone fragmentos de la obra, él habla del papel del teatro y del arte, bueno, ¿no? El teatro, el cine, que es también arquetípico, viene de Grecia y se usaba para educar a la población, ¿no? Y él dice, además de su aspecto puramente estético, sería posible definir el teatro como una institución destinada a la elaboración de complejos en público. Totalmente, extraordinario. Sí, sí. Bueno, no es propagandístico, pero nuestro director hace 21 años ya dijo, podemos usar la herramienta del cine educativamente. Y por eso hicimos un cineclub. Sí. Y bueno, él selecciona todas las semanas una cantidad de películas del séptimo arte, teatral y cinematográfica, que traen todo esto, todo el drama y la comedia humana implícita, desde lo más bajo a lo más alto. Así que es un vehículo de enseñanza muy importante. De hecho, vos estás leyendo, ¿no? Algo sobre él, de Aldous Huxley. Sí. Él dice, queremos encontrar psicología, creo que está en esa obra, ¿no? Y dice, ¿dónde mejor encontrarla que en la obra de Shakespeare, en la obra de Dostoyevsky, donde está representado todo el drama de la psicología humana? Después viene Jung y traduce todo eso, porque en realidad las obras de Shakespeare, de Dostoyevsky, son como mitos menores, digamos, pero leyendas o anécdotas o historias que nos remontan a eso, ¿no? Totalmente. Bueno, justo lo mencionaste, Aldous Huxley, que nació el mismo día que Jung, ¿no? En otro año, pero el mismo día, el 26 de julio. También muy importante para nosotros en nuestra escuela, ¿no? Bueno, para nosotros todos estos videos que vamos a estar haciendo son una fiesta, ¿no? Una fiesta conmemorativa realmente, por eso nuestra alegría en poder presentar esto al público, porque consideramos que el trabajo que hiciera Jung, que nosotros continuamos, es fundamental, como dice Jung, para los que sufren. Pero bueno, uno dice, pero todo el mundo sufre. Y como decía Florencia, no todo el mundo tiene que hacer esto. Hay distintos vehículos, distintos caminos que la gente puede tomar. Pero sí nosotros consideramos que dentro de lo que podemos encontrar de la herencia cultural occidental más reciente de los últimos siglos, es lo que más responde a la mentalidad y al conflicto y a la salida del conflicto para el hombre y para la mujer occidental. Así que bueno, invitamos a la gente a que lo conozca. ¿Querés leer algo más? Porque es muy lindo. Vos me decías que tenías una llave. Me gustaría escuchar algunas otras partes. Por ejemplo, hay un capítulo que dedica a la génesis del héroe, el camino del héroe, ¿no? Que esto está presente, después lo desarrolló uno de sus discípulos, seguidores, que fue Joseph Campbell, ¿no? Cómo aparece el tema del mito del héroe o heroína, porque esto es tanto masculino o femenino, que se exprese de distintas formas según la naturaleza de cada uno, pero ese recorrido que tiene que hacer el alma humana en la escuela de la vida, y ir encontrándose con obstáculos, ir superándose a sí mismo, ir completando lo que le falta, ¿no? Y me pareció muy bueno, la primera parte de ese capítulo empieza haciendo una analogía entre el sol y la conciencia humana. ¿Por qué? Porque, a ver, esta relación del ser humano con la naturaleza, digamos, es base de todas estas psicologías. Totalmente. Porque el ser humano se concibe como parte de la naturaleza, no como separado, como algo distinto en la creación de Dios, si uno es creacionista, o en la emanación de la mente universal, si es emanacionista, sino entendido como parte de un todo. Y así como hay leyes en la naturaleza, también hay leyes en la psicología humana. Entonces siempre está este movimiento, ¿no? Y tiene que ver con lo que vos decías antes de una cosmovisión, ¿no? Y bueno, en esa relación que hace entre el movimiento del sol, fíjense, dice lo siguiente que me pareció muy lindo, ¿no? De la figura del héroe. Dice:
como el sol tan pronto asciende en su cenit y se hunde en la parte de la noche tenebrosa para volver a resurgir de ella otra vez resplandeciente. Este ciclo que vivimos todos los días, hoy desprovisto de mito. Totalmente. Porque uno dice, ¿qué hora es? ¿Es de día, es de noche? Pero que en todas las épocas era el dios sol en su carro. Las tinieblas tenían un simbolismo de la noche y esto está en nuestro inconsciente, no es que desapareció del todo, ¿no? Y entonces esto también lo relaciona con etapas y momentos de la vida, porque dice que del mismo modo que siguiendo su movimiento y ley interna, el sol se eleva de la aurora al mediodía y deja luego esta atrás para hundirse en su ocaso, abandonado tras de su luminosidad. Del mismo modo, el ser humano también tiene una etapa de infantil, de juventud, donde tiene que salir al mundo y verter toda su energía más extrovertidamente, a ir a conquistar el mundo, y un momento del retraimiento, ¿no? De la segunda etapa de la vida. Que eso nos lleva al símbolo de la totalidad, que es el símbolo del sí mismo, el que habla Jung tan importante, que es el arquetipo del self, ¿no? Hablando de esto, y estaba pensando en lo que es el reduccionismo moderno, el materialismo. En relación al ciclo del sol, por ejemplo, vos hablabas recién del sol que pasa por la etapa de la juventud, de la vejez, la muerte cuando entra por la noche, ¿no? Y vuelve a resucitar, a renacer, que es el tema del eterno retorno, la reencarnación, o bueno, los distintos nombres que esto toma, el renacimiento. También algo que Jung desarrollara muchísimo, que cuando el individuo pierde emocionalmente, no vamos a hablar intelectualmente y filosóficamente porque esto es un proceso más avanzado, pero cuando el individuo cuando perdemos este sentido de la totalidad, de la cosmovisión, nos quedamos fijados en un punto del proceso y ahí viene el reduccionismo. Nos quedamos fijados, por ejemplo, en relación a esto a la juventud. Entonces tenemos que él lo desarrolla acá, el arquetipo de Peter Pan negativamente expresado, que es el niño que nunca quiere crecer. Pero ahí es porque el niño, psicológicamente, pierde el sentido de la totalidad, del proceso de la vida, de la cosmovisión. Por eso es tan importante este trabajo que Jung hiciera, devolvernos y llevarnos a la totalidad. Bueno, tengan en cuenta ustedes, por ejemplo, que el máximo exponente hoy espiritual del budismo, maestro, que es el Dalai Lama, todas las semanas en su difusión que hace de la enseñanza, en budismo mahayana, siempre pone énfasis en la interdependencia, que vos estabas hablando de eso, la relación del hombre con la naturaleza, ¿sí? Y la concepción de totalidad, que no podemos nosotros analizar ningún componente separado de la totalidad a la cual pertenece, o sea, las partes y el todo, que está en el concepto de Sunyata del vacío, que todo lo que existe es carente de autonomía por sí mismo, es interdependiente. Y esta es la idea del inconsciente colectivo de Jung. Es la misma exacta idea. Sunyata es el inconsciente colectivo de Jung. Exactamente la misma idea. Así que es muy importante. Quizás podemos mencionar un poco el índice para terminar, ¿no? Miren la cantidad de temas, y ya cerramos acá, porque tenemos muchos otros libros que vamos a ir presentando en esta serie. Los títulos de los capítulos, donde prefigura este libro, conjuntamente, este libro, estaba leyendo el otro día, en Discípulos Directos de Jung, comentaban que este libro, Símbolos de la Transformación, es la antesala de todo su proceso que él iba a realizar en el libro rojo. Es este el libro, porque este libro es un pequeño libro rojo, contenido. Sí, que él empieza ahí, ¿no? En 1913 empieza con el libro rojo. Fue ahí. Sí. Así que es muy importante, ¿no? En su obra. Bueno, miren los títulos. Florencia recién leyó uno. Voy a ver los capítulos. Bueno, las dos formas de pensamiento. Acá va hablando y acá vemos a Jung, el psicólogo filósofo, porque, como dijimos antes, en el modelo de Grecia, filosofía y psicología era una sola ciencia. Psicología nos habla del comportamiento humano, del alma humana, y filosofía nos remonta a las causas de donde surge el alma humana, al mundo espiritual. No entendida materialistamente, ni psicología es eso, ni filosofía es esto otro que acabamos de definir, pero la esencia de lo que significa es esto: psicología, ciencia del alma; filosofía, amor a la sabiduría, o sea que hay verdades, ¿no? Sí. Bueno, las dos formas de pensamiento, antecedentes históricas, lo que vos decías, el significado del teatro psicológico y del cine hoy, el himno al creador, un tema metafísico, la canción de la palomilla, y después, miren, el concepto de líbido.
acá Jung rompe con todo lo anterior materialista y ya la libido no es lo sexual, es la energía psíquica y va explicando el funcionamiento de la energía psíquica con una crítica a las teorías de su tiempo. Crítica no es criticar como lo tomamos en el lenguaje popular, una crítica kantiana. Presenta ahí los aciertos y los errores de las concepciones y las teorías psicológicas y filosóficas del momento. Bueno, luego acá también vemos la idea de la transformación de la libido, donde luego va a presentar en muchos otros libros que vamos a ir hablando todo el desarrollo de todo esto, ¿no? Sí. La génesis del héroe, símbolos de la madre y del renacimiento, la lucha por emanciparse de la madre, el tema de los complejos y la superación de los complejos, claro. Porque en la psicología Jung podemos vivir sin complejos y sin neurosis. Es una clave esa, ¿no? Porque, ¿por qué estudiar todo esto, interesarse todo eso? Es que para poder hacer un cambio psicológico, liberarse de los conflictos, del sufrimiento, de los complejos, necesitamos acceder a otro conocimiento. Completamente. Bueno, si queremos mejorar nuestra dieta, buscamos una nueva alimentación y es conocimiento que no tenemos y le preguntamos a alguien, leemos de alguien, vemos un video de YouTube. O sea que esto es muy obvio si uno lo reflexiona, pero en lo psicológico es más útil darse cuenta de esto mismo. No funcionamos con la misma lógica, porque hay una nube de sueño en este sentido y de distorsión y de manipulación que nos impide pensar en esos términos, ¿no? Sí. Bueno, el sacrificio, que quiere decir sagrado oficio, que va hablando del héroe, de la transformación, de Cristo, de Buda. Bueno, es extraordinario. Acá está, vos tenés otra, queremos presentar las dos. Esta es parte de las obras completas también. Y esto fue la primera edición aislada, ¿no? Claro. Pero tiene algunas páginas y anexos. Algún anexo, interesante, ¿no? Sí, sí. Es una obra para estudiar y para practicar. Fundamentalmente es eso. O sea, para nosotros es algo para practicar. Así que tenemos algo que nos puede acompañar nuestra vida. Toda la psicología Jung es para tomarse toda una interesante vida para poder realizar toda esta magna obra que es la transformación, ¿no? Que son los tres nacimientos que hablaban antiguamente. El primero es el físico, el segundo es el psicológico, ser consciente de nosotros y del mundo, y el tercero es el espiritual. Todo esto está implícito acá, ¿no? Bien, bueno, esperamos que les haya gustado, los invitamos a que puedan darle me gusta, compartir el video también para poder difundir estas ideas y suscribirse al canal. Y también los invitamos a aquellos que quieran profundizar, aprender más de toda la obra de Jung, también en comparación con otras psicoterapias muy acordes para nosotros, desde nuestro punto de vista, a los temas que hoy necesitamos los seres humanos ir resolviendo. Los invitamos a los cursos, ¿no? Que vamos a estar iniciando brevemente. Así es. Bueno, le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para que se sigan enterando de las novedades, de lo que vamos trayendo. Y vamos a hacer como 9 videos más en esta semana, hasta el 26 de julio, que es el nacimiento, la conmemoración del nacimiento 146 de Carl Gustav Jung. También estudioso de la astrología, dicho sea de paso, pues una fecha astrológica, el cumpleaños. Vamos a hacer una serie de 10 videos presentando las obras principales, nos va a quedar mucho más, pero bueno, se pueden estudiar y vamos a ir haciendo introducciones así de cada uno. Bueno, nos pedimos. Gracias. Chao. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir
como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología Jung, como los del Cuarto Camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el Cuarto Camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del Cuarto Camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.